Saludos amigos, estamos en una nueva charla, ya tardaba, ¿verdad? La verdad es que se hacen adictivas estas charlas, así tan amenas, con tanta camaradería y además hablando de cosas escabrosas y horribles que, queramos o no, se hacen interesantes, ¿verdad? Pero es que la situación en el mundo es la que es, así que tampoco no nos dejan mucha alternativa que digamos. Bueno, podríamos hablar de algún cotilleo puntual y a lo mejor acaba surgiendo a lo largo de, de la conversación, pero básicamente vamos a tener que empezar por lo ocurrido en estos atentados en Crimea, ¿verdad? Y en Daguestán, que además, y aquí ya entramos en materia, tienen su punto conspiranoico, porque coinciden con el aniversario de todo lo relacionado con aquel asunto Prigozhin, ¿verdad? Que tanto dio que hablar en su día. De hecho, Stulin ya hizo referencia a ello, ¿no? A esta coincidencia, esta curiosidad, esta particularidad. Y el caso es que, queramos o no, sin duda, lo que más ha llamado la atención es cómo, sobre todo al principio, se ignoró por completo la barbaridad que se llevó a cabo en estos atentados, ¿no? De hecho, hoy mismo circulaba este vídeo de este Robke, ¿no? Que decía que, bueno, de hecho mostraba un vídeo, ¿verdad? Y decía que, bueno, que no pasaba nada, que las bombas cayeron en el agua, bueno, alguna cayó en la playa, ¿verdad? Pero eso no hay problema y tal. Es increíble cómo se ha llegado a este punto de normalización de la barbaridad, ¿no? Es algo asombroso. Así que, como siempre, la pregunta más difícil le toca a Lisa, así que vamos allá, Lisa. Empieza, abre las hostilidades. Cuéntanos qué opinas sobre esta barbaridad de comportamiento, ¿no? Acerca de este atentado, que además es muy preocupante porque la respuesta rusa, la verdad, ha sido bastante seria, ¿no? Como de que va a haber una respuesta. Aún hoy mismo Ryabkov lo volvió a recordar, ¿no? Que va a haber respuesta. Bueno, primero yo quisiera decir que no es tanto la normalización de esto, sino es la banalización. Sí. Por un lado, banalización que se basa, no, sí, claro, fueron un par de misiles en la playa, se atacó al mar, no se atacó a la gente, y bueno, y si al fin y al cabo se muere gente, pues, ¿qué diablos hacen ahí? No tienen derecho, están en guerra, no pueden ir a la playa. Son territorios ocupados, a propósito, ocupados por la gente que vive allí desde hace mucho tiempo, porque los habitantes de Crimea, yo creo que son pocas las personas que se han mudado, especialmente en los últimos 10 años, se han mudado a Crimea. Lo sé porque tengo familia que es de Crimea, así que esto lo sé en primera persona, que siempre fue un lugar, una república en donde se habló ruso y donde la gente estaba esperando que cambiara algo porque no estaban muy satisfechos con la vida durante Ucrania, sobre todo desde el 2008, y poco a poco fueron empezando a quererlos acorralar y acorralar. Así que vemos que es banalización del hecho de que esto comprueba y la reacción de la gente en general, del público ucraniano, comprueba que realmente son antirrusos, por no decirlos, no llamarlos de otra forma, donde se pone la superioridad de su propia raza por encima de su nacionalidad, por encima de otros, y de que matar civiles y matar personas de ciertas razas está bien, porque están en el lugar equivocado, porque, bueno, y así con todo. Entonces, sí, eso por un lado. Del otro lado, pues sabemos que nada es coincidencia nunca. Dos atentados terroristas así, de esa forma, porque llamémoslo por su nombre, es un atentado terrorista. Y otro en Daguestán, justo el día de la Santa Trinidad, un día religioso. Daguestán sabemos que es un lugar particularmente conocido por haber albergado durante siglos y siglos diferentes confesiones religiosas que han vivido en relativa armonía, ¿no? Y supongo que hace mucho tiempo habrán tenido problemas y esto, pues, pero viven en una bastante grande armonía y querer crear este tipo de cosas, pues
ya sabemos que nunca son coincidencias, nunca es una persona que simplemente hoy me levanté y se levantaron a coger las armas y a entrar a disparar a una sinagoga y a una iglesia Mm. ortodoxa. Sobre todo que eran personas muy bien entrenadas, muy bien armados y toda la historia demás. ¿Por qué no se enteraron de esto en Europa, en otras partes del mundo, en Occidente en general? Es una pregunta, porque estaban hablando, nuestros suscriptores en el canal preguntaban todo el tiempo, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿De qué están hablando ustedes? No tenemos ni idea. En las noticias están solo hablando de algo que pasó en Kharkov, de esto nada. Es una pregunta ya para discutir más con ustedes. Sí, así es. Es que la coincidencia, ¿verdad? Y ese efecto buscado, es obvio, ¿no? Esto no tiene nada de casual y se buscaba un efecto. Y claro, digamos que parte del efecto, al menos, era como banalizar, como dijiste tú, ¿no? Banalizar. Al menos una parte era esa. Ahora, ¿con qué objetivo? Bueno, esto ya es más difícil de decir en este momento, pero digamos que el contexto general es el de confrontación total, con lo cual suponemos, como dice, de hecho se atreve a decir, ¿no? Algún analista, ahora mismo nos viene a la mente Larry Johnson, o, bueno, muchos analistas de la geopolítica, que en realidad lo que se está buscando es precisamente, digamos, que Rusia responda lo suficientemente fuerte como para escalar todavía más la situación y, digamos, que presentar básicamente lo que ya solo podríamos llamar, pues bueno, guerra mundial, ¿no? Lo que pasa es que se dice tanto que es como que no, como si no existiera. ¿Cómo lo ves tú, Oleg? Mira, aquí nosotros tocamos como varios puntos que obviamente todo esto coincide en esta guerra no solo híbrida, multifacética, también muy ampliada en su geografía, cada vez más grande la geografía contra Rusia por fuera y por dentro, pero también son varios temas. Voy a tratar de ordenarme un poquito, por ejemplo, respecto a lo de Crimea. Yo creo que yo definiría el régimen ucraniano no solo como antirruso, yo diría que son más que nada antihumanos porque son tan antiucranianos como antirrusos y hablar de una supremacía racial siendo absolutamente la misma raza, el mismo pueblo, es absolutamente surrealista, es ridículo. Es como un problema mental más que nada, pero realmente en Ucrania hay mucha gente, hay muchos que creen en eso porque Crimea siempre fue un territorio aparte en la época ucraniana, simplemente estaba más lejos del centro de Kiev. No especialmente Ucrania por ser prorruso, sino todo el país estaba en abandono durante todo el periodo de la supuesta independencia de Ucrania. Y a partir de Maidán, claro que todos los que hablaban ruso, todos los que no se sentían ucranianos, ya estaban mal vistos por el poder y la decisión de la mayoría de los crimeanos de separarse de esta locura que era Ucrania en ese momento, después del año 2014, fueron directas amenazas de los neonazis de Kiev de mandar los trenes de la amistad a Crimea para enseñar a los crimeanos a amar la patria. Eso fue como la última gota. Claro que ahí toda la gente ya reaccionó así, sintió el ejército ruso como sus libertadores de estas bestias. Lo de Dagestán es otro mundo, tiene poco que ver con Crimea y todo dentro de la gran diversidad humana y cultural de la ex Unión Soviética también. Dagestán es un símbolo de la convivencia pacífica no solo de diferentes credos, sino también de diferentes pueblos, si no me equivoco son 86 o algo así, en un territorio bastante pequeño, o sea, ahí prácticamente en cada cerro se habla un idioma diferente, cada pueblo tiene su cultura, su idioma. Es un lugar interesantísimo desde el punto de vista étnico y fue un lugar de la convivencia pacífica, pero sabemos cómo es el Cáucaso
La tradición ahí es mucho más fuerte que cualquier otra cosa, es otra mentalidad, son otros matices que es imposible entender desde Moscú y sabemos qué problema significaba la guerra en Chechenia. Dagestán está al lado de Chechenia, así que hay todos los elementos para suponer dentro de nuestra conspiranoología de que el enemigo, que el occidente realmente está jugando esta carta y tratando de desestabilizar una de las regiones más difíciles de Rusia, que podría ser Dagestán perfectamente, para abrir un frente interno dentro de Rusia, porque sabemos qué significó la guerra en Chechenia, cuánto desgaste humano, material y todo eso. Así que claro que creo que hay servicios Oh, especiales que ah, están trabajando para incendiar Cáucaso desde Dagestán. Pienso que hay una gran responsabilidad de las autoridades de Afganistán, de Afganistán, de Dagestán, porque en octubre del año pasado, si alguien se acuerda, cuando Israel empezó masacre en gran escala en Gaza, o sea, aumentó masacre porque la masacre en Gaza nunca había terminado. Y habían aviones que iban a Moscú desde Israel con aterrizaje con escala técnica en Makhachkala, en la capital de Dagestán. Habían unas turbas organizadas con anticipación, enardecidas, que trataron de atacar a los pasajeros de avión que venían desde Israel, que eran rusos, eran civiles, era gente normal que iba a ver a sus familiares y amigos, no tiene nada que ver con la guerra. Bueno, eso fue muy, muy chocante, muy fuerte, porque nunca antes en Rusia había sucedido una especie de pogrom así que trataron de organizar en Dagestán, y las autoridades de daguestaníes reaccionaron con bastante suavidad, y dijeron que no pasa nada. Había un par de detenciones y me acuerdo que muchos analistas pensaron en ese momento que, perdón, que habría que actuar con más dureza porque la situación realmente estaba compleja y no pasó nada. Y después pasa, lo que pasó hace pocos días, y sabemos que detrás de algunos terroristas están las buenas familias. Supuestamente, papá de dos de los terroristas abatidos era un dirigente importante regional ahí. Y de nuevo, cuando termina el tiroteo con muchos muertos en diferentes puntos de Dagestán, o sea, era un operativo militar bien armado, preparado, con los cuadros capacitados. Las autoridades locales dicen que bueno, aquí no pasa nada, ya lo resolvimos todo, ya no hay ningún riesgo, la vida sigue. Creo que es muy peligroso porque Dagestán sigue siendo el punto donde se está preparando algo muy serio. Esta es la impresión. Y en general hay un gran riesgo. En Rusia, un país multiétnica, multireligiosa, que los servicios secretos occidentales que han creado a muchos radicalismos islamistas, diferentes grupos, son grandes expertos en eso. Claro que Rusia puede ser un objetivo de este trabajo. Yo no dudo que este trabajo se está haciendo ahora. Así que son temas muy, muy, muy interesantes. No necesariamente las autoridades de Kiev tienen que participar en eso directamente, porque MI6, porque la CIA, porque muchos organismos que ni siquiera conocemos sus nombres, ya seguramente están trabajando en eso. sí, sí, sí. De hecho, en Armenia también está habiendo mucha inestabilidad, ¿verdad? Y forma parte, sin ninguna duda, de esa pretensión de abrir un frente en el Cáucaso, que Claro, sería yo estoy extremadamente estratégico, claro. con Armenia. Está sucediendo que Armenia está convirtiéndose en una copia de Ucrania, porque Armenia es un país cristiano ortodoxo, es un aliado de Rusia
desde hace muchos siglos, desde mucho antes de la Unión Soviética. Hay una enorme simpatía cultural entre el pueblo armenio y el pueblo ruso que siempre se han nutrido mutuamente unos de otros. Y ahora el actual gobierno de Pashinyan en Armenia está convirtiendo a Armenia en una nueva Ucrania, claramente acusando de todo a Rusia y más allá de generando líos con Rusia, lo más grave que se está destruyendo la misma Armenia, porque lo de Nagorno-Karabaj y de todo lo demás es el resultado directo de la política de ellos. Ellos, más allá de ser antirrusos, primero destruyen a sus propios países. Sin embargo, recientemente se culpó a Rusia por la pérdida del Nagorno-Karabaj, ¿verdad? Claro, primero echan a los pacificadores rusos, no permiten a Rusia actuar y después acusan a Rusia de todo lo malo. Así es. Con lo cual, bueno, lo que lleva ya varios años hablándose, ¿verdad?, en el ambiente del análisis geopolítico, que era eso que parecía un disparate hace X años, parecía un auténtico disparate, pero lo cierto es que sí que se está trabajando muy seriamente en un golpe combinado desde diferentes esferas, ¿no?, para poder doblegar a Rusia. Eso es bastante obvio, bastante obvio a estas alturas, pero esto nos lleva a otra cuestión y se la vamos a plantear a Xavi. ¿Es esto realmente lo que estaba, digamos, prediseñado como una tercera guerra mundial? Es decir, ya pensado de antemano para servir como sirvieron las guerras anteriores, especialmente la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Para instaurar un nuevo orden, es decir, renovar una economía que ya no funciona tan bien, eso también pasó en la Segunda Guerra Mundial, renovar ciertos aspectos, digamos, ciertas asperezas a nivel ideológico, ¿verdad? Definir más las líneas, etcétera, etcétera. ¿Es esto realmente una parte de esa Tercera Guerra Mundial? ¿Cómo lo ves, Xavi? Pues bueno, sí, efectivamente, sí, parece que es un plan perfectamente trazado y preconcebido con muchísima antelación, que tiene un rastro histórico inequívoco, ¿no? Lo que pasa es que las poblaciones somos ajenos, ¿no? Ahora, por ejemplo, estabais mencionando toda esta zona del este y de Asia ya, ¿no? Este europeo y Asia, ¿no? Y a mí me suenan, pues claro, no me son familiares, ¿no? Esas terminologías, esos lugares. Y esto nos pasa mucho, pero ya es una cuestión de distancia. Por ejemplo, en España nos separa de Marruecos 14 kilómetros, pero hay un salto por el estrecho de Gibraltar, que son solo 14 kilómetros, pero el salto cultural es tan grande que vivimos completamente ajenos y mucha gente no podría situar ninguna ciudad o muchas de las ciudades del territorio marroquí no las podría situar en el mapa, ¿no? O ya no digamos Mali o lo que está subsahariano, ¿no? Por ahí, o el Sáhara mismo, ¿no? Entonces, bueno, la gente vivimos ajenos a estos planes que parece que hay algunas mentes, no se sabe muy bien bajo qué designio divino o el inverso, como dirían algunos, se sienten llamados a ordenar el mundo en base a este esquema tan violento, tan salvaje, y que aparte ha entrado en una fase definitiva, ¿no? O sea, ha entrado en una fase donde ahora el reto para nosotros quizá lo tendríamos que vivir incluso como un privilegio, ¿no? Eh, mm, ha sido a nacer en un mundo, en una época, en un tiempo donde se ha de resolver el problema de la humanidad. ¿Se destruye o no se destruye? Este es un poco a lo que estamos un poco llamados, pero sobre todo antes que eso, estamos llamados a tratar de ser conscientes, a tratar de captar el momento tan especial en el que nos han metido, donde hay esta parte oscura y destructiva que parece tener ventaja en este momento, la verdad. Todos los análisis apuntan a... Ahora, recientemente estaba escuchando bueno, la hemos publicado, una conversación entre Pepe Escobar y Alexander Dugin, donde hablaban de esta misma cuestión, ¿no? Y muy interesante, muy recomendable. Y bueno, entonces estamos inconscientes, ¿no? de este fenómeno y deberíamos estar cada vez más conscientes a ver por qué nos está pillando totalmente desprevenidos, ¿no? Y estos analistas, pues bueno, el Pepe Escobar era más pesimista, digamos, y Alexander Dugin era un poquito más optimista porque comentaba que tal vez él hablaba
gente que dice, bueno, el Estado profundo existe. Luego es un ente con el que se puede dialogar. Europa no existe. Europa está completamente fuera del proceso. Es más, comentaban que había, no sé de quién era la frase, pero decía, es un pequeño jardín que se ha amurallado a sí mismo y está completamente fuera del proceso histórico, ¿no? Entonces, con ese pequeño jardín, pues no se puede dialogar, está fuera del proceso, no se enteran además de en qué está el mundo, ¿no? Y nos tenemos que incluir también los ciudadanos también estamos dentro de nuestros ensueños de un sistema vital como si todo fuera a seguir igual, ¿no? Todo parece indicar que no va a seguir igual, ¿no? Así que nada, en sentido positivo, pues mira, es un momento donde vivimos un momento privilegiado en la historia de la humanidad porque van a pasar grandes cosas en muy poco tiempo. Mm. Con respecto a eso que tú dices, Chay, es verdad, acabo de pensarlo, es una muy buena reflexión en el sentido que el que sea capaz de darse cuenta de que estamos frente al final de las ilusiones, porque se habían creado una ilusión de un bienestar, todos crecimos dentro de la burbuja de ilusión de hemos construido ciudades, los animales salvajes ya no nos atacan, ya no hay guerra fría de dos superpotencias nucleares atacándose la una a la otra, ya que nos puede pasar, no hay guerras, terminamos con las guerras. ¿Cuántos no hemos y están convencidos? Yo ya no pienso así, pero estoy segura que muchos están convencidos de que siguen pensando que con el fin de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de la Alemania nazi, se acabaron todos los males y ya todos estamos salvados para siempre y siempre y siempre y siempre, sin habernos dado cuenta de que bajo toda esta supuesta tranquilidad y bienestar se estaban cocinando tantas cosas, pero no, siempre pensamos, no, eso pasa en África porque allá son muy pobres, no tienen recursos o cualquier cosa. Pasa en Asia porque es que allá hay demasiada gente. Pasa en América Latina porque es que allá no saben para dónde van, no han definido su destino. No nos va a pasar a nadie más. La clase media estamos libres de todo, allá los ricos que se preocupen por sus grandes cantidades de dinero, los pobres que se preocupen por conseguir el pan de mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que ahora la verdadera guerra y el verdadero cambio, pues, es la estructura y a lo que lleva la lógica del capitalismo, es a destruir la clase media. Todos que estábamos acostumbrados a viajar, ¿cierto? Antes solo tenías que tener mucho dinero para viajar. ¿Cuánto necesitabas para un viaje hace, qué sé yo, 30, 40 años? Se necesitaba muchísimo, no todos tenían el acceso a eso. Lo tuvimos, de repente no lo quitan, la enfermedad supuestamente, esto y lo otro, y ahora voy a comprar un pasaje a un lugar cercano. La clase media ya no se lo puede pagar. Y así en ese orden de cosas, todo lo demás. Sí, sí. Es como que fue como un sueño, ¿no? Es decir, se vivió como una especie de sueño, no solo con la caída bueno, con el final de la Segunda Guerra Mundial, sino también con la caída de la Unión Soviética, ¿no? Es decir, allí nos plantearon que realmente el sueño había llegado, que ya todo iba a ser felicidad, todo iba a ser maravilloso. Hasta los rusos estaban de acuerdo, ¿verdad? En que el liberalismo, etcétera, etcétera, todo iba a ser perfecto, todo iba a ser sublime. Y sin embargo, aquí estamos hablando de temas muy viejos en realidad. Es curioso porque estas cosas que estamos diciendo aquí en realidad eran tema de debate hace 100 años y también hace más. Y ahora vuelven. Es decir, que realmente fue todo un espejismo, ¿no? Fue todo un gran sueño. ¿Cómo es posible que se produjera ese sueño? ¿Cómo es posible que cuajase? Es decir, fue el efecto de la culminación del proyecto moderno, ¿verdad? En el que se iba a llegar a esa optimización tan típicamente liberal, ¿verdad? Esa optimización económica, ¿no? Que permitiría pues llevar una vida muy cómoda, un gran bienestar, etcétera, etcétera. Pero claro, y con esto le pregunto a Oleg, hay un problema. Las cosas efectivamente fueron muy bien durante unos años, pero ¿quién las financiaba? Porque alguien tiene que poner, ¿no? Alguien tiene que poner lo necesario para que las cosas sean tan baratas. ¿O es que es una especie de magia? Bueno, yo pienso que las cosas estaban aparentemente bien también para un puñado de países que proyectaban su bien para el resto del mundo, pensaban que todo el mundo estaba bien, como en la Unión Soviética en la época de la caída del muro de Berlín y en la época de una gran avalancha de mentiras por todos los medios de comunicación,
cuando el discurso en Ucrania, por ejemplo, el discurso anticomunista se mezcló con el discurso antirruso, era solo una cosa. Nos vendían la imagen de que nosotros somos los más pobrecitos del mundo porque somos más atrasaditos, porque merecemos vivir como en Europa y vivimos en la pobreza absoluta, porque no podemos elegir entre 80 tipos de papel higiénico en los supermercados, etcétera, estas cosas absurdas que todavía me impresionan. Pero yo creo que muchos países de América Latina, de África, de Asia vivían como siempre. La gente estaba sobreviviendo, dice esta canción. O sea, la gran parte de la humanidad estaba sobreviviendo más allá de esta gran ilusión de un gran país con mucho infantilismo político absolutamente engañado. Cuando nosotros parece que teniendo una buena educación soviética después de haber leído muchos libros y tener muy buenas clases de historia, llegamos a creer que la gente en África vive mejor que nosotros somos los más víctimas del planeta, así que todo el mundo debe ayudarnos. ¿Ah? Y después, hablando de las ilusiones, me acuerdo que ayer o anteayer conversábamos con un amigo argentino recordando la época de inicios de la pandemia. Bueno, voy a decir pandemia solo una vez para que no nos censuren, ¿no? Vamos a decir esa cosa, porque de ciertas cosas ni siquiera yo creo que es más fácil hablar bien de Putin que opinar de la pandemia, porque opinar de la pandemia es suicidio virtual. Mediático. Mediático, claro, claro. Cuando recién empezó todo esto, nosotros hablábamos de que, bueno, que ahora la humanidad va a limpiarse, va a purificarse. Ahora los países, las autoridades se darán cuenta que tenemos que ser solidarios, que la humanidad por fin entenderá que es una sola y la limpieza se limpia por un lado, que me acuerdo que en Santiago de Chile llegan, aparecen los cóndores sobre la ciudad. Así que la naturaleza recupera sus espacios. En no sé qué Photoshop veíamos como los delfines llegan a Venecia. Quizás en el río Sena también aparecían peces o la gente Otras cosas. nadando, claro, otros peces. Con una Pero por cabeza, no con supuesto, 3 cabezas. claro, y nosotros pensamos también que quizás es una oportunidad para una reflexión, para mirarnos hacia adentro, para que toda la humanidad medite, reflexione y salga de esta lección más humana, más fortalecida y todo esto. Yo me acuerdo que seriamente muchos pensábamos así hace unos poquitos años, sin poder imaginar lo que nos esperaba. Yo creo que una parte de nuestra tendencia, la característica de nuestra conciencia es en cualquier situación tratar de ver la esperanza, tratar de ver algo positivo, como ahora en esta terrible crisis en Europa, en esta terrible guerra en el corazón de Europa, pensar que es una crisis que nos ayudará a crecer, que las crisis en el nivel personal y social son grandes oportunidades para el crecimiento porque la humanidad tiene que salir de esta camisa de fuerza, de las creencias de las épocas pasadas y cambiar, pero el cambio este no es mecánico, no sucede por arte de magia. Yo pienso que mientras los pueblos, mientras la humanidad no está organizada, mientras nosotros no construyamos ideas muy claras y no nos organicemos en torno de esas ideas, por inercia de la forma natural no sucederá absolutamente nada. Volviendo a los problemas actuales de Rusia y de Dagestán, por ejemplo. Coincidimos con muchos conversando aquí bastante de estos temas, que uno de los principales problemas no resueltos es que no hay ideología muy clara, no hay un proyecto muy claro. Porque decir que los otros son asesinos, bestias que están en guerra contra el mundo, está bien, está claro, sí, pero ¿qué queremos que podemos contraponer a eso? El ser humano necesita una imagen clara del futuro. La imagen es lo que nos moviliza y es en lo que fallamos hasta el momento. Ahora un pequeño salto a Bolivia por esta noche insomne que pasamos mucho viendo la noticia
Desde Bolivia yo siento que el principal riesgo para los gobiernos de MAS en Bolivia no son los milicos sublevados, sino la división dentro del mismo partido MAS. Me parece, me cuesta creer cómo no entienden o se entienden cómo no puede hacer nada, como la ambición de dos líderes conocidos del movimiento de izquierda boliviano no entienden que con esta división, con esta guerra interna dentro del partido MAS, ellos están abriendo la puerta a un golpe, que puede ser un golpe militar y puede ser un golpe legal, democrático, simplemente perdiendo la próxima elección y así Bolivia estará rechazada, votada a décadas atrás. Así que no tengo respuestas. Estas son mis preguntas. Yo creo que nos hace falta mucho pensamiento crítico y la construcción de un proyecto de futuro. Sí, sin duda hace falta un proyecto de futuro y debe ser un proyecto civilizatorio, es decir, un proyecto que realmente tenga una conformación seria y que atienda a la realidad humana misma, porque esa es precisamente la cuestión de lo que a nuestro parecer es el fracaso del liberalismo, bueno, como se le quiera llamar, ¿no? Este Occidente. Y es que la sugestión juega un papel dominante. Entonces, dentro de esa sugestión había un elemento que no se paraba de machacar una y otra vez, y es que cada vez que alguien decía algo de que las cosas estaban mal en el mundo, que Occidente estaba jugando un papel malo para el mundo o algo así, siempre salía libertad, libertad de expresión. En Occidente se pueden decir las cosas. Y esto nos lleva a otra cosa que ha coincidido estos días y que ha llamado la atención, y es la liberación de Assange. Es decir, Julian Assange ha sido liberado de manera un poco misteriosa, ¿verdad? Es decir, había habido esa tremenda polémica que duró todos estos años de dónde se había ido la libertad de expresión. Se jugó a ese papel de que, bueno, la libertad de expresión tiene que ser limitada, etcétera, etcétera. Y ahora de repente se produce esta liberación. De hecho, curiosamente, en medios rusos, Peskov mismo, ¿no? Dijo que bueno, que ese asunto, digamos, que favorecía a todas las partes, o todos se quedaban contentos, algo así, ¿no? Hubo ciertas declaraciones un poco extrañas al respecto. Entonces, ¿qué puede significar todo este asunto en torno a la liberación misteriosa de Assange? Además, este arreglo también extraño, ¿verdad? Una pena retroactiva, es decir, se pasó de una cara a la otra. Además, coincide con las elecciones estadounidenses y no es esto un intento. Esa es la pregunta que hacemos. No es un intento de resucitar esa sugestión de que, bueno, Occidente está bien, el mundo está bien con Occidente porque hay libertad de expresión. ¿Qué opináis? Sí, no, pero mientras tanto está Pablo en Polonia, ¿no? Que de este ni se habla, ¿no? Que ni siquiera han presentado cargos contra él, ¿no? Sí que apunta, ¿no? Como dices, a que es una lavada de cara preelectoral, ¿no? De cara a las elecciones americanas. Y bueno, sí, no sabemos lo que habrán pactado, pero en cualquier caso, no creo que la imagen de Julian Assange haya salido, no conocemos, ¿no? Los detalles, pero no pensamos que su imagen haya salido deteriorada, ¿no? Ya que, bueno, él puede decir, claro que soy culpable de denunciar sus crímenes, claro que soy culpable de utilizar los recursos que tenía a mi alcance para poder descubrir sus misterios y sus entresijos y darlos a conocer a todo el mundo. O sea, que ¿dónde está la falta de declararse culpable? A mucha honra, me declaro culpable de eso, no tengo ningún problema, ¿no? Así que no, que la imagen de Assange muy bien y bueno, y mucha gente pues se ha llevado una alegría porque lo seguían desde hace mucho tiempo y ya tocaba llevarse alguna alegría, pero bueno, es una victoria relativamente pequeña para todo lo oscuro que está pasando en simultáneo y para esta alegría con la que se está hablando del armamento nuclear y de, y de la posibilidad de estar llevando esta tercera guerra mundial a ese nivel, ¿no? Entonces, claro, lo de Assange te sabe a poco, ¿no? Hay mucha gente está muy entusiasmada, pero a mí yo cuando los escucho digo, bueno, pues mira, comparto tu alegría por un momento, pero no me enseñes las imágenes de Gaza por un rato, no me hables de la guerra nuclear y desconéctame un poco para poder participar contigo de esa alegría, porque si no, me sabe a poquito, ¿no? Y además, un inciso, y además coincide también con una legislación acerca de la desinformación, ¿verdad? Es otra coincidencia también llamativa. Sí, yo creo que es muy importante recalcar que, bueno,
Yo también estoy muy feliz por Assange porque me parece que es un héroe real de nuestra época. Pero, y claro, su liberación me parece también un acto demagógico del gobierno Biden. Una última carta que tenía y que se puede jugar y tenerlos a todos contentos, precisamente lo que dijo Peskov. Pero me parece interesante pensar cuánta de esa gente que por moda, ¿verdad? Porque es como todo se vuelve flash mob, se vuelve la petición, a no sé qué campañas de, que hacen para peticiones y todo esto, mediático. ¿Cuánta gente de verdad que apoyó a Assange piensa y es consciente de que es Estados Unidos ese mismo que cometió esto en Irak, en Afganistán, etcétera, etcétera, etcétera? Es el mismo que está cometiendo todo lo que está cometiendo ahora en Ucrania y en Israel. Es la misma mano, o sea, él tiene, es como una mano que tiene solo diferentes como calcetines, ¿verdad? Con diferentes caritas y que está cometiendo las diferentes atrocidades por todo el mundo. Si de verdad fueran conscientes, esto no sería simplemente la causa de Assange, esto sería una causa de verdad contra este gran poder de Estados Unidos y de todo lo que eso implica, pero no hay. No hay porque todo otra vez nos quedamos, todo es mediático. Una cosa interesante, volviendo un poquito a lo de Armenia, que se hablaba como un punto, como el Israel del Cáucaso, es precisamente eso, que Armenia e Israel comparten muchas cosas similares. Tiene una gran diáspora en Estados Unidos y en Europa, que es muy neoliberal y que es la que financia todas las organizaciones no gubernamentales, todos los medios en el país. Similar a lo que pasó también con Ucrania, ¿no? Que decía Alex. Y mientras esto no se contrarreste, porque también, ¿no? Recuerdan que salió una noticia diciendo que Estados Unidos está buscando personas para que trabajen en la buena cara, publicitando la buena cara de Estados Unidos. Es decir, esto es normal, es un trabajo. El trabajo publicitario de toda esta cosa política y de todo esto es normal. Financiar medios de comunicación, si el dinero viene de allá y es para defender sus propios intereses, eso está bien. Todo lo que no es de eso, si es algo realmente independiente, entonces esto es subversivo, es propaganda de ya sabemos de dónde. Sí. Eh, Libertad de expresión, libertad de expresión. Lisa, yo pienso que realmente para reconstruir esta cara desconfigurada de los Estados Unidos, para poner una máscara amable, hay que ser un genio realmente. Yo creo que los Estados Unidos están buscando los genios de publicidad porque no cualquier publicista sería capaz de hacerlo. Y aquí volvemos al tema de Assange, que me preocupa mucho, por una parte, en nivel personal, con toda la gente buena de este planeta, la gente buena que puede tener 1 millón de discrepancias en todo, pero coincidimos que la liberación de Assange, el hecho de que Assange no se va a morir en la cárcel con varias cadenas perpetuas, no sé, o sea, como 157 años, en una cárcel norteamericana, me parece maravilloso, me parece que eso es para celebrar, más allá de que es lo que diga Assange, que firma, que reconoce, que no reconoce lo secundario. Era muy importante salvar su vida. Él salvó su vida, salió en libertad. Me parece que es algo digno de celebrar, es una gran alegría para todo el mundo y ya él hizo mucho más que la ONU y todas las organizaciones internacionales de derechos humanos juntas. Realmente es un héroe de nuestros tiempos. Por otra parte, conociendo un poquito el sistema y la lógica, cómo se mueve, yo me pongo a ser mal pensado de siempre y veo que trato de ver qué ventajas quiere sacar el sistema de este gesto de generosidad. O sea, la punta del iceberg más visible, claro, que se acercan las elecciones. El Partido Demócrata de Estados Unidos quiere cooptar la votación progresista, así que a los progresistas, a la supuesta izquierda y todos los que están
contra Trump, etcétera, vamos a mostrar que nosotros hasta liberamos a Assange, así que tendremos alguna que otra pifia, pero con nosotros se puede conversar porque igual en el fondo de nuestro corazón imperialista somos demócratas. O sea, un poquito así. Por otra parte, imaginemos a Assange, una persona muy enferma que tuvo muchos infartos, que realmente está muy desequilibrada, muy quebrado por dentro porque la pasó muy mal, le hicieron pasar muy mal. Al final ahora reconociendo que él no fue responsable de ningún ciudadano norteamericano, no fue muerto por su culpa, o sea, esto fue reconocido oficialmente. Pero él es una persona muy enferma, ahora llegó a su ansiada libertad. Es una persona que también estaba literalmente aislado del mundo durante por lo menos 5 años. Y en estos 5 años con el mundo pasaron grandes cosas y graves cosas. Yo creo que si cualquiera de nosotros hubiera dormido un sueño letárgico por estos 5 años y ahora nos despiertan y miramos el mundo, no entenderemos nada o pensaremos en una broma de mal gusto o que alguien está exagerando o algo así. Yo creo que Assange no tiene como entender lo que pasó alrededor en estos 5 años. Además, nosotros no sabemos qué fármaco le van a recetar, sabemos los grandes psicólogos que están detrás del sistema y todo. Así que realmente estoy muy preocupado que el sistema soltó a Assange para poder usarlo para sus fines, lo que no quita absolutamente de méritos de Assange, sino muestra un poquito cómo funciona esta cosa. Porque lo que más convendría al enemigo de la humanidad en este momento es tener a un Assange o alguien con apariencia de Assange, pero ya no es Assange de antes, que diga algo, por lo menos media palabra, en defensa de la democracia occidental o algo así. Y la cantidad de las personas que creerían en una cosa así. Eso en un tema macro político da lo mismo, pero más allá el hecho que él está con su familia, que él está por fin en Australia, está libre, claro que es una de las pocas buenas noticias de los últimos meses. También a eso quiero agregar otra buena noticia, casi del mismo plano, que no sé si los que nos están viendo o escuchando saben de la historia de Russell Bentley del Texas, como le decían en Donbass, una persona, un internacionalista norteamericano que fue a luchar para defender a la gente de Donbass y fue vilmente asesinado por los que no quiero llamar los militares rusos, con los delincuentes disfrazados de militares rusos en Donetsk. Claro que estos tipos estaban protegidos por varias autoridades que no les gusta reconocer este tipo de hechos, pero tuvimos noticias prácticamente hace un par de días que la principal fiscalía militar y los organismos, los fiscales de Moscú y todo, están trabajando muy seriamente sobre este tema. Ya hay primeros detenidos, ya el proceso avanza muy lento, con muchas dificultades, pero avanza. Así que como queríamos la justicia para Assange, también queremos la justicia para Texas, para un compañero internacionalista que se la jugó por Rusia, por Donbass y por la humanidad también, y también por el pueblo de los Estados Unidos. Pues sí, efectivamente. Y estas cosas que estabas diciendo, Oleg, nos hacen pensar en el concepto del martirio, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos, digamos que ciertos puntos que se conectan aquí. Tenemos a Prigozhin, ¿no? Dentro de toda la polémica que queramos ponerle. Tenemos a Assange, tenemos también efectivamente a Russell Bentley, pero tenemos sobre todo que el mártir, digamos que esa figura, ¿no? Es decir, en el caso de Assange es clarísimo, no interesaba tampoco una figura de Assange como mártir, es decir, interesa mucho más, aunque suene a distópico, de hecho suena a 1984, ¿verdad? Interesa mucho más un Assange que de alguna manera pueda ser domado, ¿verdad? Y pueda ser llevado acerca de eso, de que, bueno, la democracia liberal es buena, ¿verdad? Después de todo es buena y perdona, etcétera, etcétera. Y entonces digamos que ya no habría esa figura, porque ciertamente Assange
si hubiera que elegir solo una figura, ¿no? En las últimas décadas, quizá habría que elegir a Assange. Es decir, es como una figura representativa. Assange, Wikileaks, todo eso marcó un antes y un después muy, muy definido. Y en vinculación con eso, el otro tema que tenemos, que es la cuestión de Bolivia. Parece no tener nada que ver, pero a nuestro juicio sí tiene algo que ver. Y es que, aparte de esas disensiones internas que tú decías, Oleg, ¿qué pasa con Estados Unidos? Es decir, no es que precisamente el quid de la cuestión, lo mismo que pasaba con lo de Assange, no es el quid de la cuestión buscar la forma de que América Latina entre dentro de la ecuación, es decir, dentro de esa ecuación de democracia liberal, porque una de las cosas que se declamó, ¿no?, en torno a este golpe de Zúñiga era la cuestión de la democracia. Fue la palabra que rápidamente saltó, ¿verdad? Hay que salvar la democracia. Entonces siempre democracia, democracia, libertad de expresión, ¿verdad? Siempre la misma historia. Realmente parece que se esté preparando al mundo libre, ¿verdad?, para una operación contra los malos otra vez. ¿Cómo lo ves, Xavi? Bueno, sí, es lo que comentamos. Evidentemente hay un choque directo, nunca tan explícito, ¿no? Entre dos modelos de mundo, ¿no? Un modelo que bueno, que no es la panacea, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Todo este modelo del mundo multipolar y los BRICS y sobre todo llevado a este extremo de presión, ¿no? Donde si hay un país independiente, no decimos estos estados europeos que sabemos que no son independientes y ellos no eligen nada, ¿no? Pero si hay un estado independiente, como por ejemplo lo es Bolivia, aparentemente, pues entonces tiene que elegir si mantiene su independencia o se rinde a la conspiración a la que presión tremenda, a la conspiración tremenda a la que estará sometido. Y eso, pues bueno, se fuerza a los países, pues a través del golpe de Estado, del atentado y de todo tipo de extorsión, ¿no? Entonces, parece que es una carrera de locos, a ver qué país consigo desestabilizar frente a ese otro modelo de los BRICS y del mundo multipolar que sin ser ninguna maravilla, o sea, no es el nuevo paradigma que suponemos, hemos de suponer que tiene que detrás de todo esto y a corto plazo, la humanidad tendrá que alumbrar un nuevo paradigma, porque las paradojas que tiene que resolver tienen un sentido histórico profundo. No son paradojas de una época, de una circunstancia a corta escala, sino a gran escala. Por tanto, lo que tendría que ser ese nuevo estatus de la humanidad es algo de una profundidad que se nos escapa, ¿no? Y es raro porque, claro, vemos que hasta los pequeños problemas se eterniza la solución. Entonces, cuando son grandes problemas y todos entrelazados, cuesta imaginarlo en positivo, ¿no? Pero quizá por eso es que podemos hablar en términos de que lo nuevo, si fuera positivo, sería paradigmático, sería algo realmente rompedor, ¿no? Bueno, de momento lo que vemos es eso, muchos problemas pequeños entrelazados, muy el típico guión, bueno, esto todos los analistas pues coinciden, ¿no? El típico guión detrás de todos los golpes de estados en Latinoamérica está la CIA y está el Estado profundo y está el Pentágono, bueno, los de siempre, ¿no? O De sea, hecho, cuando los golpistas decían comunidad internacional, es como que todos ya lo entendimos, ¿no? Todos hicimos la traducción de Google en nuestras cabezas y comprendimos al momento lo que significaba. sí. Tengo una cita por aquí que quiero añadir a lo que estábamos diciendo de este contraste con el problema, con el tratar de ser positivos, que es un poco la paradoja que yo pienso que todo ser humano va a tener que llevarla a su fuero interno y resolverla de algún modo, ¿no? Entonces hay una frase aquí que decía bueno, está bastante citada, ¿no? Por astrónomos y cosmólogos, ¿no? Que es de una cita de Alfonso X cuando le presentaron el modelo astronómico de Ptolomeo, que decía, si Dios Todopoderoso me hubiera consultado antes de embarcarse en la creación, le habría recomendado algo más simple. Esto dijo Alfonso X, ¿no? Y esto era con un modelo cosmológico de Ptolomeo que realmente no era ni, ni por aproximación tan complejo como es la cosmología actual, ¿no? Así que bueno, el mundo es muy complejo.
Sí. pero Pero bueno, para formamos eso parte estamos de. nosotros aquí, ¿no? Para eso estamos aquí reuniéndonos, para ponerlo en orden. Entonces, a ver, Como se dice también, a veces una manzana es simplemente una manzana. Por eso, por ejemplo, en el caso de Bolivia, creo que es como dice el dicho, blanco es, gallina lo pone, ¿verdad? O sea, Bolivia expresa su deseo de entrar a los BRICS, firma contrato con Rosatom para explotar el litio, que tienen mucho, y obviamente pues viene aquí el ave depredadora de siempre, viendo que o creándolo ellos mismos los problemas internos dentro del gobierno, el partido y todo lo demás, y ahí está. Ese es el, el suelo necesario para que crezca lo que sea. sí. Otros países ya con supuestamente gobiernos de izquierda ya han cedido a las necesidades del imperio y no importa qué tan izquierda, derecha, lo que sea, y bueno, como quien, esos cumplen el del, quien no recuerdo quién decía que el poder es como un violín, se toma con la izquierda y se toca con la derecha. Y ahí vemos a tantos. Pues sí, 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 y entra dentro de ese contexto que estábamos diciendo, ¿no? De esa democracia liberal, es decir, democracia sí, libertad de expresión también, pero siempre y cuando entre dentro del formato, o sea, aquí no nos vayamos a volver locos, ¿verdad? Como dices Siempre y tú, cuando sea la nuestra, libertad de claro, que expresión. se toca con la derecha, no con la izquierda. No, pero retomando el tema de esta visita que conocemos bastante bien, que en vez de huevos pone bombas. Yo pienso que es muy interesante también observar ahora que la mayoría de los casos en nuestros tiempos, los tanques y los aviones para los golpes de Estado no son necesarios. La prensa cumple este rol perfectamente, idiotizando, confundiendo según cada caso. Y en general, un caso extremo, poco estético, como los tanques en una plaza o algo así, ya es algo muy pasado de moda, porque hasta Boric salió a defender Bolivia y la comunidad europea también, porque claro, que ver a un general en frente al Palacio quemado en La Paz y todo esto es feo. Eso ya no es como se hace en nuestros tiempos. Ah, Pero, pero pienso que el tema central de Bolivia, no de Bolivia, todos somos Bolivia en este sentido, es el gran problema no resuelto del poder, de los mecanismos del poder, cómo funciona esta cosa rara, porque si de la ave imperial sabemos bastante, ya tenemos su descripción, sus ciclos, sus patrones de conducta, del poder todavía sabemos muy poco. Yo quiero compartir un breve recuerdo que tengo de Bolivia de hace más de 10 años en los gobiernos de Evo, todavía no me acuerdo en cuál, cuando estábamos recorriendo la provincia, el campo boliviano, haciendo un documental sobre el Che, o sea, hicimos toda la ruta del Che, no la oficial turística, sino nos metimos a lugares realmente a donde pocos llegaron después. Y vimos Bolivia real ya con el poder del partido MAS y vimos en muchos pequeños pueblos prácticamente lo que estamos viendo ahora en todo el país, o sea, ya cuando todavía no existía Luis Arce, cuando el único líder oficial era Evo Morales, el partido MAS ya estaba profundamente dividido porque cuando se consolida Evo en el poder con el partido MAS, todos los funcionarios, todos los personajes que buscan poder se hacen miembros del partido y repiten los lemas y todo esto, y así que el gobierno boliviano y los gobiernos locales de provincia se llenan de estos personajes que están repartiendo el poder, que están peleando por el poder y todo esto, y vimos esto en todo el país, vimos una verdadera guerra dentro del mismo partido más, porque todos querían ser cerca del poder. Yo creo que es un tema no resuelto de este modelo supuestamente democrático, partidista de occidental, que siempre se repite el mismo mecanismo. Cuando yo escribí unas cosas así, me escribieron de Kazajstán y de Georgia,
los estudiosos de los primeros años del poder soviético en estas repúblicas. Y dijeron que lo que pasó con Bolivia, con el partido MAS, exactamente con exactitud de detalles, se repitió en estas repúblicas, que se hace la revolución y cuando la revolución se consolida, cuando realmente empiezan cambios interesantes y este gobierno se hace popular por su mérito, el gobierno de inmediato se llena de los carreristas, de los personajes, de los oportunistas de todo tipo, que prácticamente revientan este poder desde dentro. Creo que es un buen tema también para pensar, para analizar, discutir, porque no es solo Bolivia, es todo el mundo. Sí, así es un caso significativo. Y de hecho, con respecto a eso que decías, ¿no? Incluso Zúñiga, concretamente, hablaba de que había que liberar a Janine Áñez, ¿no? Y sin embargo, esta respondió supuestamente, bueno, es lo que se traslució por la red, respondió que no, que no quería nada saber, no quería saber. Es como que el golpe fue demasiado antiestético, ¿verdad? Como, Es poco Pero serio, además, poco serio, porque desde el punto de militar ellos hicieron absolutamente todo para no ganar. O sea, yo creo que si hacemos un concurso de los golpes mal hechos, este golpe ganaría de lejos porque fue una caricatura, por suerte, por mucha suerte. sí. De hecho, bueno, hay quien dice que fue un autogolpe, ¿no? Y de hecho hicieron el paralelismo con lo que tuvimos aquí con Tejero, el 23F, ¿no? En 1981, que también mucho se ha hablado al respecto de la cuestión de los autogolpes y todo eso. Pero centrándonos más en lo que tú proponías, ¿verdad? Digamos que hay como una fascinación, queramos que no, y esto me parece que es en todo el mundo, en todo el planeta, hay una fascinación todavía por lo que representan esas democracias liberales, es decir, por ese proyecto, por esa abundancia, prosperidad, etcétera, etcétera. No es eso precisamente el factor diferencial, es decir, no es eso lo que acaba haciendo que los proyectos se vayan erosionando y acabe cundiendo la división y al final acaben, digamos que gobernando los de siempre, ¿no? No sería precisamente esta la cuestión, Xavi, no sería esto lo que desafía este tipo de cosas que tú dices, ese nuevo paradigma y todo esto. Sí, yo recuerdo una frase del pensador Silo que decía que, dice, los sistemas primero se derrumban por dentro, pero queda todavía la estructura, que parece que está intacta, ¿no? Pero luego ya se derrumba la estructura también. Entonces, el derrumbe interno está en la charla esta entre Dugin y Pepe Escobar, decían así bromeando, pero con mucha razón, decía en Francia hay, puede que 2 intelectuales. Dice, en Italia creo que hay 4. Dice, y en Alemania no hay ninguno. O sea, quiero decir, el nivel de estas democracias, el nivel de pensamiento de esta Europa que presume no haberse derrumbado, que todavía se mantienen sus estructuras visiblemente como si estuviera intacta, está obsoleto. Su nivel de pensamiento, su proyección, su falta de criterio en un momento tan decisivo en la historia de la humanidad, de no tomar partido por los BRICS, de no hermanarse con Rusia, que solo le ha hecho favores, o sea, y hacerlo todo lo contrario aparte sacrificarse a sí misma, ¿no? En contra de sus intereses. Esta cortedad, pues claro, es un poco lo que hay que resolver, ¿no? En esta cuestión. Entonces, sí, de trasfondo tenemos esta cortedad. ¿Prevalecerá el sentido común o no prevalecerá el sentido común? Pero esto no va a venir de nuestros sistemas tradicionales y consagrados, ¿no? Porque estos están obsoletos por completo. Bueno, y noticia de última hora, la Unión Europea firma un acuerdo de seguridad con Ucrania. No se está ucranizando la Unión Europea, es decir, no es precisamente el objetivo último de Estados Unidos la ucranización de una Europa que pueda contener a Rusia de forma adecuada. Es decir, que realmente, por un lado está ese cascarón vacío del que tú hablas, ¿no? Pero se puede llenar de veneno ese cascarón vacío, ¿no? Sí, ya lo creo. Esto lo explica, bueno, es lo que explica Oleg, ¿no? De que no es un problema con Ucrania, con los rusos, es un problema de eso, de una postura pues anti la vida, en contra de la vida, una postura netamente antihumanista, en contra del progreso, en contra del futuro. Es un esquema realmente oscuro, ¿no? Y parece mentira que estemos hablando de ello,
porque porque claro, la gente en nuestras vidas normales, donde celebramos cumpleaños, nos alegramos por las mismas cosas, y aparte en Hollywood las películas, al menos hasta ahora, tenían un final más o menos feliz, más o menos el que todo el mundo quiere, de los valores, de lo positivo. Entonces, bueno, nos parece mentira que haya planes tan oscuros, ¿no? Pero en cambio están y tienen una vigencia absoluta, ¿no? Entonces, ¿cómo lo encaramos esto, no? Vamos a tener que Haciendo, despertar. haciendo un poco de abogado del diablo, que a veces es un poco necesario para poder comprender, realmente metiéndose en la mentalidad de la gente en general, al menos aquí, en este lugar concreto, digamos que prima como, digamos que no pasa nada, que en realidad todo está bien y que es precisamente estos países como Rusia o esto que no comprenden, no entienden realmente lo correcto que está todo y que precisamente por eso todo se está torciendo. Es decir, hasta qué punto es, digamos, que la propia gente la que empuja a los políticos o los políticos empujan a la gente. Es decir, hay como una retroalimentación en esto, ¿no? Es decir, es un problema al final de, nos guste o no, de un nihilismo bastante grave a nivel europeo, ¿no? Es como que nos da igual. Es como que simplemente por creernos que todo está estupendamente y, claro, al final se acaba basando todo en la bonanza económica, ¿no? En la comodidad. Mientras todo vaya estupendamente, todo va estupendamente, con lo cual usted no me vaya a decir que hay que cambiar nada, porque todo está estupendamente y el que se queja, ese es el malo. No es así. ¿Cómo se ve esto desde Rusia, Lisa? Estoy pensando que podríamos imaginarnos que se mostrara a la gente de hace 40, 50 años la televisión actual, que se les pusiera de verdad se pusieran a escuchar a los políticos actuales, a las nuevas políticas que producen. Yo creo que la geopolítica, las grandes ciencias, lo que realmente explican, sí, los grandes procesos, pero esos grandes procesos están compuestos de pequeños procesos. La gran historia está compuesta de nuestra pequeña vida individual, de las familias, de las personas, de todo. Bueno, es un poco lo que volvió la historia en los años 20, que ya dejó un poco de hablar de los grandes movimientos militares y empezó a centrarse en lo que era la vida, la historia de la vida cotidiana, porque esa vida cotidiana demuestra que todos esos procesos grandes geopolíticos históricos han tenido, han cambiado, han sido un proceso de verdad. ¿Qué importa? No es tan simple como que qué importa que esté, no sé, el rey, no sé cuál en el poder o que venga otro rey. Todo eso tiene unas implicaciones reales a largo plazo, van a mucho más largo plazo. Entonces, pues claro, estos grandes procesos necesitan de tener una base social porque sin eso entonces no podrían ser. Si a la gente le vienen y le dicen, miren, hace 50 años hay 100 géneros humanos, no solo somos hombres y mujeres. ¿Qué pasaría? Lo mandan, es un depravado, váyase a, no sé, psiquiatra o no tendría ninguna cabida. Esto ha sido un proceso que lo han elaborado arduamente durante todo este tiempo. Quiero decir que sea bueno o malo, simplemente un ejemplo. Y así con todo. Entonces, todo lo que somos ahora es un producto de políticas grandes durante mucho tiempo. Y sí, si la gente sigue creyendo es porque hay cantidades gigantes, inimaginables de dinero invertido en hacer que pensemos así. Los que ahora despiertan pueden despertar. Es muy difícil despertar de las ilusiones. Otra vez volvemos a 1984. Sientes que algo está mal y tratas de despertar y vienes y caes, porque en el sistema está creado precisamente para darle cabida a eso y como al bache, ¿verdad? A lo que no encuadra bien con todo, descubrirlo y eliminarlo. Con Assange, bueno, lo han hecho un poco más inteligentemente, pero
Es muy típico, puede ser realmente algo bastante típico del sistema estadounidense, neoliberal y capitalista, hacer ese tipo de cosas. Le damos cabida supuestamente a los que somos tan abiertos que pueden venir y hablar mal de nosotros. Vengan, y esa cosa después se cae por su propio peso. Sí, 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 sí. Y digamos que ya que hemos tocado todos estos temas, nos falta por tocar el último tema, el más escabroso, el más difícil, el metafísico. Porque vamos a ver, los actuales líderes, los auténticos dirigentes, porque bueno, no nos podemos creer que el señor Biden dirija gran cosa, ¿verdad? Los auténticos dirigentes, este Blinken, este Sullivan, etcétera, etcétera, están vinculados, como se sabe, a esto que se ha dado en llamar neocons, ¿no? Y a su vez se ha hablado y mucho de Leo Strauss. Y Leo Strauss precisamente llamaba la atención acerca de la necesidad de que, digamos, que las cosas fueran más profundas, de darle como una visión. Digamos que Estados Unidos era un poco un país de tontos y que había que darle como un objetivo, una cosa grandiosa. Y entonces esto nos lleva a la cuestión de Israel. Es decir, Israel, digamos que es la cumplimentación mesiánica, pseudo-mesiánica, ¿verdad?, de un gran proyecto. Entonces esto le daría, bueno, pasaríamos básicamente de esa fantasía de democracia liberal, ¿no?, esa fantasía de televisión, ¿verdad?, de hace 40 años o de lo que sea, da igual, pasaríamos a algo ya más grande, ¿verdad?, algo trascendente. Y ahí es donde entra toda esta locura que se está llevando a cabo en Israel, porque además ahora parecen convencidos de atacar el Líbano, ¿verdad?, de atacar a Hezbollah, y digamos que entonces eso nos devuelve, al menos esto se está comentando en la red, vaya, nos devuelve a los fantasmas de la profecía, ¿no? En Megido se va a producir ese Armagedón, ¿verdad? Entonces en esta guerra, digamos, va a ocurrir algo trascendente, algo tal. Digamos que no se puede dejar tampoco fuera esa cuestión religiosa. Además, ahí entra el Islam también, entra, bueno, también el cristianismo, aunque sea de corte protestante, que comulga totalmente con el sionismo, etcétera, etcétera. Así que nos metemos ya en un berenjenal de mucho cuidado. Es decir, tenemos que tener esto en cuenta también, ¿no?, en lo que es el marco de esta Tercera Guerra Mundial, ¿no? ¿Cómo lo ves, Xavi? Yo digo una cosa antes de que hable Xavi, algo Sí, interesante, digo sí, algo sí, sí. pequeño, y es que durante toda nuestra historia hemos estado esperando el fin del mundo, así que Sí, sí, si hay una guerra no significa que obligatoriamente que sea el fin del mundo, simplemente, bueno, como lo conocemos. sí, sí. Pero efectivamente tiene esa connotación así como mesiánica, ¿no? Como, bueno, apocalíptica, ¿no? Claro, aquí la única posibilidad sería que Hezbollah fuera más fuerte que el ejército israelí. O sea, quiero decir, aquí no se puede eludir la guerra porque hemos visto que ese monstruo ya está demasiado hinchado y que la vorágine que tiene y la sed de muerte que tiene es feroz, y entonces desde un niño hasta una mascota es un terrorista de Hamás. Ya lo hemos visto, ¿no? Porque, o sea, quiero decir, es producir el horror con carácter permanente, ¿no? Y claro, eso no se retrotrae. Cuando llega a este punto tiene que haber un desenlace, ¿no? Y claro, en este desenlace solo puede ser que pierdan esta guerra. Claro, si tienen armamento nuclear no sabemos cómo va a acabar la cosa, pero esto unido, que seamos positivos y abonémonos a la postura de Dugin de que realmente Trump pueda revertir un poco la situación y sea un ente dialogante y no suministre y no vaya a apoyar a Israel a esa guerra. Entonces, si Estados Unidos no va para allá con sus tropas y ellos sufren una derrota, o sea, porque es que parece que no hay otra, pues entonces a lo mejor por ahí tendríamos una salida. Y si no, pues seguramente ese es el punto caliente del planeta, con todo lo que, bueno, parece que el foco está en Rusia, el asedio constante a Rusia y tal, pero parece que ahí en el Líbano es donde realmente, como tú decías, tiene tintes ya apocalípticos, ¿no? Y ahí es donde parece que está el verdadero lío, un verdadero lío que nadie piense que está confortablemente escuchando en su casa, que no le va a afectar, le va a afectar. O sea, en este momento es más fácil que mueras porque tus átomos queden fragmentados en el espacio a que mueras de no sé qué virus volátil. O sea, es una posibilidad que tendrías que empezar a contemplar, ¿no?
De todas maneras, bueno, luego lo diré. Me quiero ceder la palabra a mis interlocutores, que luego quería decir una cosa. ¿Cómo lo ves tú, Oleg? ¿Cómo ves esta Claro, dimensión metafísica? creo que estamos viviendo la etapa de la democratización de la muerte. Así Ah, que puedes elegir la muerte de un virus, de una bomba israelí, de un ataque terrorista en la calle, o solo de tus pensamientos que te pueden envenenar con todo esto, mucho más que cualquier arma. Yo no estoy de acuerdo con Dugin, no sé, no soy gran filósofo. Dugin tendrá sus elementos para de análisis, pero yo creo que da absolutamente lo mismo quién va a ganar en las próximas elecciones norteamericanas. Las elecciones norteamericanas son una excusa al poder, van a llevar a quienes quieren llevar al poder. Todo está bastante predeterminado. Pienso que la presidenta va a ser Michelle Obama, que es la candidata ideal para el sistema porque pero es dicen que no, que quiere ir a la playa, que quiere hacer cosas divertidas, que no quiere meterse en ese lío. claro, justamente por eso Publicidad. descansar un poco, porque ella podría ser este Zelensky norteamericano que necesita el sistema ahora. Pensando en Israel y su ataque a Hezbollah en Líbano, yo creo que el blanco final del ataque no es Hezbollah, sino Irán, porque Irán es la principal obsesión de Israel, pero como sabemos que Israel no toma ninguna decisión sola, es un plan de Estados Unidos para destruir, para seguir provocando Irán hasta generar un choque armado, un conflicto con Irán. Si hablamos de geopolítica, por obvias razones geopolíticas, miremos en el mapa, Irán es el país que sobrevivió a un fuerte bloqueo económico y está mejorando ahora. Es un país muy importante en la región y además es la entrada sur al Cáucaso, Mar Caspio, al sur de Rusia y toda esta parte, porque controlando militarmente Irán se puede partir en dos Rusia para prepararla para la futura guerra contra la China ya desde el territorio de Rusia destruida. Y es un plan de ellos a largo plazo. Y no me parece tan exagerado porque en esta época orwelliana es interesante también que en el mundo hasta hace poco se creía, o todavía se cree, ya no sé en qué se cree, que Orwell con su 1984 hacía la crítica al sistema soviético socialista, que Stalin y todo esto, el gran hermano y todo esto. Pero ahora si observamos un poquito, ese es el mejor retrato de la sociedad occidental, porque no veo nada más orwelliano que este discurso de la tolerancia y la permisividad total, de la diversidad, y trata de poner en duda algunos de sus dogmas, algunos de sus temas y todo eso. Te van a mostrar todo el odio, toda la intolerancia, toda la violencia que nosotros ni imaginábamos que puede existir en el ser humano. Y esto por un lado. Y por otro lado, BRICS. Me parece muy interesante BRICS porque estuve por trabajo en el último encuentro de los cancilleres de BRICS en Nizhny Novgorod y me impresionó muchísimo el trabajo absolutamente serio ahí porque son países muy diferentes, porque se trata de diferentes creencias, diferentes credos, diferentes modelos políticos, que podemos hacer una lista infinita de las cosas que no nos gustan en uno u otro país de los países BRICS, pero es un ejercicio de ponerse de acuerdo en lo básico para poder permitir que cada uno se desarrolle según sus creencias, según su camino, según su tradición. Y para mí es el mejor ejercicio de la diversidad verdadera, cuando no tenemos que estar con el otro en todo, sino ponernos de acuerdo desde nuestras diferencias. Además, como ahora están las cosas, yo creo que BRICS es la única solución para el sur global y para el resto del mundo que no quiere ser administrado desde BlackRock o desde las grandes corporaciones occidentales.
Yo tenía una opinión medio escéptica, medio crítica de los BRICS, porque un poquito da lo mismo, igual otros países capitalistas se reúnen para otro bloque, a corto plazo sí, pero a largo no, porque no hay ideología, no hay ninguna propuesta más allá de eso. Pero yo creo que ahora estamos hablando también, junto con nuestra imaginación, filosofía, estamos hablando de cosas muy concretas, muy prácticas, inmediatas, que, que la humanidad necesita un bote salvavidas para sobrevivir a este mar tan turbulento, este momento tan peligroso, y para eso necesitamos independizar nuestras economías, uniéndonos. Para independizar nuestras economías, para sobrevivir, necesitamos construir este BRICS. Las reuniones de BRICS se hacen sin grandes declaraciones, sin muchas banderas, aplausos, bombo, platillo, ni nada, sino, pero es un trabajo complejo, durísimo y muy serio. Yo realmente, mientras más me entero del trabajo del proyecto BRICS, más admirador de BRICS me convierto. Claro, y es que ahí está el punto, ¿verdad? Digamos que son dos proyectos metafísicos contrapuestos. O sea, Israel, digamos que representa el ideal del mundo global, ¿verdad? Con lo cual todos deben uniformizarse, todo el planeta debe uniformizarse según ese modelo, mientras que los BRICS, claramente, al menos algunos de sus componentes han sido más o menos explícitos, ¿no? Los rusos, los chinos, que digamos que optarían por ese mundo de, como dicen los chinos, armonía en la diversidad, dicen ellos, ¿no? Es decir, como encontrar la forma de permanecer unidos, pero manteniéndose al mismo tiempo diversos. O sea que digamos que eso serían esas dos visiones contrapuestas. Digamos que esta visión de los BRICS es sumamente amenazante para ese proyecto occidental y esa sería la última razón de la guerra, ¿no? O eso, o si no tenemos que comulgar con ruedas de molino y creernos que es que Putin es malo y que la democracia occidental Yo es algo creo maravilloso. que con esta guerra en Ucrania, el Occidente, sin saberlo, gatilló el proceso de BRICS y todo lo demás. O sea, realmente para aislar a Rusia o para distanciar a Rusia del sur global y de otros países, no había que tocar a Rusia, porque ellos Ah, realmente están obligándonos a unirnos, nos están ayudando. Debemos no ser malagradecidos y decirles gracias, porque realmente gracias a ellos nos conocemos con muchos otros que son como nosotros y no son nosotros. Sí, se junta el hambre y las ganas de comer, sí. ¿Cómo lo ves, Xavi? Bueno, sí, yo también creo no, este proceso, claro, se ha acelerado, el mundo se ha acelerado hacia una resolución, hacia abandonar las guerras de entrada, ¿no? O sea, la violencia es una cosa muy, muy compleja, ¿no? No es solo la violencia física. Entonces, superar la violencia costará más, tendrá más episodios, ¿no? Pero de entrada, al menos abandonar las guerras para este planeta sería algo ya de acontecimiento galáctico, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que es lo que vamos a tener que resolver en muy poquito tiempo, porque si no lo resolvemos, pues nos va a tragar el monstruo, ¿no? Ahí estamos. Y realmente lo de los BRICS es muy interesante por eso, ¿no? Por esa cosa de integradora, creciente, los países que tienen un poquito de independencia y sentido común, todos pidiendo entrar, les han dicho paren, paren, ¿no? Porque tenemos que organizarnos. Es un momento efervescente, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Con mucha emoción, porque es como a ver cómo hacemos, ¿no? Como cuando empieza recién triunfada una revolución, cómo nos organizamos, ¿no? Cómo diseñamos este nuevo mundo, ¿no? Y bueno, y no solo a nivel, esto es a nivel de acuerdos económicos, pero a nivel de instituciones que sabemos que están obsoletas, como la ONU o como el Tribunal, la CIG, ¿no? Y muchas otras que están obsoletas, ¿no? Con todo que, bueno, que no nos quedó más remedio que apelar Sudáfrica con la denuncia con el genocidio en Palestina, pues a las instituciones que teníamos, ¿no? Y muchas veces apelamos a la ONU también, pero eso hay que reinventarlo también, ¿no? O sea, no solo los BRICS. Entonces, Sí. claro, un nuevo mundo están haciendo de estas sombras. Pero bueno, haciendo de abogados del diablo, digamos que
es que aquí estamos viviendo en una burbuja, porque el eje del mal, no mal además, el eje del mal está conspirando y los BRICS es una conspiración para llevar el mal a la galaxia. Es decir, que realmente estamos con una confrontación de dos cosmovisiones total y absolutamente contrapuestas, ¿no? Es una insistencia constante. Por ejemplo, llama la atención que los rusos sí que hablan del entendimiento, incluso siguen hablando de un entendimiento con Europa a estas alturas. De hecho, muchos se ponen locos con esto, ¿no? ¿Pero qué le pasa a Putin? ¿Pero por qué dice de entendimiento con estos? Es curioso, ¿no? Vivimos un tiempo de efervescencia, como tú bien dices, vaya que sí. Yo creo que lo primero que hay que pensar ahí es en dejar el eurocentrismo, porque es que, ¿por qué se habla de que Rusia quedó aislada porque le impusieron sanciones los países europeos? Europa no es el mundo entero. Parte de Europa, Europa es un continente, creo que es el más pequeño, no sé si Oceanía sea más pequeño. Pues sí, tendrá mucha población, tiene importantes recursos, se ha considerado a sí misma y se ha visto como siempre, se ha visto a sí misma durante toda la historia como el dueño del mundo, él tiene el mismo problema, sufre de lo mismo, delirios de grandeza que Estados Unidos. Sí, sí. Pero de hecho, y es que no se lo esperaban de verdad, es que Rusia no se considera aislada, nunca lo ha considerado, porque entiende que, bueno, qué porcentaje tan grande de su territorio está en Europa y toda su salida viene no está en Europa, toda su salida viene a Asia y siempre desde la Unión Soviética se esforzó por estrechar lazos con América Latina, con Asia, con África. Por eso este tema del aislamiento, pues sí, lo podrán ver BRICS. Si hablamos racionalmente, ¿en qué amenaza esto a un ciudadano europeo del común? Bueno, es la visión de que ciertamente se puede considerar supremacista, la visión europea. Es que aquí hay Estado de Derecho, es que aquí hay democracia de la de verdad, no de la de mentira como la vuestra, que la vuestra es de mentira. La de aquí es de verdad. Y lo mismo con la libertad de expresión, lo mismo con, es decir, es un dictado, ¿no? Es un complejo de superioridad absoluto que la verdad se puede llamar incluso supremacista, aunque no tenga, al menos no de forma explícita, un componente racial, pero bueno, la verdad es que un poco de eso sí que hay, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿sabes? Empezar que el ser humano, que las personas reales empiecen a distanciarse de sí mismas y de lo que es el Estado y los intereses de los poderosos. Porque sí puede decir el poderoso que tiene sus intereses, sus minas, sus fábricas, ¿verdad? Que defienden esos intereses, los de BlackRock y todos estos, pues tienen toda la razón, son sus intereses, es su supervivencia, pero que haya un coro de personas que no tienen nada de esto, que los estén apoyando, ahí es donde me parece que es el verdadero punto real y de lo que nosotros como comunicadores deberíamos tratar de llevar, porque no se trata de apoyar a un país o apoyar al otro, o sea, se trata de despertar la conciencia y de pensar por nosotros mismos. Pensar por nosotros mismos no significa, ay, a mí se me ocurre que es que esto es así y ya, y como se me ocurrió a mí, pues eso es tengo razón. Se trata de ser estudiosos, de pensar realmente, de leer, de tratar de ver el mundo de una forma diferente a como nos la están planteando, de un lado, sea de un lado o sea del otro. Tener criterio, tratar de tener criterio propio. El criterio propio no nace de eso, simplemente de la espontaneidad. A mí se me ocurre que es así. El criterio propio es una cosa basada en el estudio mismo de un conocimiento, de una sabiduría de otros estudiosos, de personas que han pensado y han estudiado los problemas y de tratar de entrar en contacto con mi propia sabiduría interior, lo que se llama en el hinduismo el guru interno. El guru interno que no puede no puede llevarme a hacer nada malo a mí contra mí mismo ni contra los demás, porque es que la estructura de nuestra sociedad nos lleva a hacernos daño y hacer todo eso es contra nosotros mismos y contra nosotros mismos y ahí en adelante también contra los otros.
Por eso sí, por eso a mí me parece importante recalcar eso. No somos los poderosos. No somos los poderosos y tenemos que pensar por nosotros mismos y salir del ensueño en el que nos han metido. Yo sé que es difícil, ¿verdad? Porque tenemos películas, tenemos todo un sistema que nos hace que reproduzcamos eso y es hora de no reproducir más esto. Te veo con expresión escéptica, Oleg. ¿Cómo ves tú esto? No, yo veo bien esto sobre la acumulación de nuestro descriterio personal para construirlo en un criterio colectivo. Me parece que es un proyecto muy interesante. Más bien quería comentar también un poquito de la mirada que se construye aquí en Rusia hacia Europa. A diferencia de las caricaturas políticas que vemos en la prensa europea y todo, para el pueblo ruso, para la enorme mayoría de mis amigos aquí en Rusia, ellos no sienten absolutamente ninguna alegría por lo que está viviendo ahora Europa, porque todos tenemos nuestros amigos en Europa. Muchos también tienen gente cercana, familiares en toda Europa. Muchos ya en los últimos años han viajado bastante, han conocido Europa, ya tienen sus lugares preferidos en muchos países europeos. Así que la tragedia que se avecina para Europa, que viene como efectivamente Europa ahora quiere convertir en otra Ucrania. Como Ucrania decía que Ucrania es Europa, Europa es cada vez más Ucrania. Esto no causa gracia a ninguno de los rusos, porque Rusia es un país multicultural, multireligioso, etcétera, pero es también un país europeo creado, formado en gran medida también por pensamiento europeo, por la cultura europea, entre otros. Así que los rusos se sienten identificados con la cultura europea, pero con la cultura europea, no con lo que ahora nos están presentando con Europa, que es otra cosa. Así que hay este sentir generalizado, incluso en los discursos, últimas declaraciones de Lavrov, del gobierno ruso y todo eso. Se extraña mucho que los pueblos europeos y que los gobernantes europeos vuelvan a la razón un poquito y que restablezcamos nuestro contacto, porque lo que estaba pasando antes del año 22, antes de Nord Stream y todo, la economía europea funcionaba bien en gran medida gracias a su cooperación con Rusia y todos se beneficiaban de eso. Y Ucrania, en su lugar privilegiado, estando entre Rusia y Europa, estaban vendiendo gas, estaba cobrando por gas, también robando mucho gas ruso. O sea, Ucrania sacaba muchas ventajas de todo esto antes del golpe de Maidán. Y la verdad que todos estaban, por lo menos económicamente, bastante bien. Estaban vacíos por dentro, sin proyectos, sin futuro. Es otro tema, porque esto tampoco sucedió con el golpe de Maidán. Es una acumulación de un sinsentido de la sociedad occidental. Pero en términos económicos, Europa y Rusia, por su geografía, por razones objetivas, están para complementarse, para ayudarse. Y claro que para los Estados Unidos la imagen de una alianza estratégica entre Alemania con su tecnología y sus recursos económicos, Rusia con sus recursos naturales y la China con sus recursos humanos, era una pesadilla. Había que a cualquier costo quebrar esta posibilidad y se eligió el eslabón más débil de la cadena, que fue Ucrania, y pasó lo que pasó. Nosotros sabemos, pero lo único que quería decir que aquí en Rusia se extraña mucho Europa, porque aquí en Rusia se conoce y se extraña otra Europa, de otras personas, de otros valores, de otras relaciones. Me acuerdo cómo disfrutábamos nuestros viajes a Europa para ver a nuestros amigos. Ahora no podemos hacerlo por mil restricciones que tenemos. Y entendemos que esta guerra es para largo, que esta situación no se va a resolver pronto y fácil,
pero aquí igual todo el mundo está esperando que de una u otra manera esto se solucione y nosotros podamos seguir viviendo el mismo espacio, porque las fronteras y todo eso es una tontera prehistórica. O sea, pensando en el futuro, no deberían haber fronteras y, y un viaje para conocernos a través del espejo del otro es quizás de las cosas más interesantes que podemos hacer con nuestras vidas. Viajamos para destruir los estereotipos que tenemos. Rusia tiene un buen recurso ahora con turismo interno porque se puede vivir varias vidas viajando y descubriendo nuevas partes de Rusia. Es una gran ventaja, pero sí nos gustaría poder volver al mundo con la misma facilidad que los últimos años, para saludar a ustedes personalmente, para darnos abrazo, para salir a tomar algo, para seguir hablando en vivo. Sí. Sería estupendo, sí. Por Me gustaría desgracia. puedo decir algo que me ha Sí, sí, despertado sí, muchas dime. ideas los comentarios de Elisa y Alec. Sí, sí. Pues bueno, por una parte es eso, ¿no? Estábamos hablando antes de que hay un mundo nuevo que se está construyendo. Si obviamos un poco pues los enemigos de ese mundo que tiene y que ha acelerado el proceso, ¿no? Eh, entonces dices, bueno, ¿y yo qué? ¿No? Pues la gente también, la gente que nos está escuchando, también puede elegir en qué mundo quiere vivir, ¿no? Es como tú te vas a perder esa fiesta, vas a seguir viviendo en esta distopía donde no sabes cuál va a ser tu futuro, ni mucho menos el de tus hijos, si siguen estos planes belicistas. Entonces, es como elige en qué mundo quieres vivir y para eso date una alegría, reencuéntrate con los amigos, que bueno, a lo mejor no podemos viajar con tanta facilidad como antes, efectivamente, pero tenemos estos recursos, ¿no? Entonces, pues a la gente que nos sigue, que no están completamente ajenos viendo la Eurocopa y tal, ¿no? Pues entonces decirles esto, ¿no? Que den un paso más, que den un pasito más y se sumen al carro de construir el nuevo mundo. Que uno parece que no, pero puede hacer cosas. Puede decirle al vecino, cambia tu rusofobia por rusofilia. Empieza a estudiar ruso y ya, enamórate del cirílico. En fin, empieza a meter cultura en tu vida en vez de tanto tópico absurdo que te lleva a la distopía, ¿no? Y reencuéntrate con otros y puedes participar. Es una manera bonita divertida incluso de vivir estos momentos tan trágicos y cruciales, ¿no? Así que bueno, animar a la gente a que se implique un poquito más. Pues sí, pues sí. Bueno, pues no sé si tenéis algo más que añadir, porque esto ya se está haciendo un poco largo, tampoco queremos agobiar al personal. Sí, Pero hay que sacarlo antes de que empiece el partido de la Eurocopa y que lo alcancen a ver. muy bien. Ahí estamos, ahí estamos. Pues sí. Bueno, pues ha sido una charla muy interesante, además con un final muy esperanzador, ¿eh? O sea, nos vamos optimistas, ¿eh? Y creo que ya logramos, creo que ya logramos nuestro objetivo porque el personal ya está totalmente agobiado, así que podemos dormir tranquilos esta noche. Muy bien. Muy bien, pues nada, muchas gracias por hacer esta charla posible. La verdad es que es un intercambio muy enriquecedor. Y bueno, sí, además hasta hemos hecho algo bueno y todo, ¿verdad? Les hemos librado un poco de la Eurocopa. O que la disfruten más ahora, ¿verdad? Ya desde otra perspectiva. Bueno, pues venga, un saludo, un abrazo. Venga, un abrazo. Vale, Un chao. abrazo. Chao.